early, I forget my Bible. So, La primera vez que llego aquí temprano se me olvidó la Biblia. a very warm afternoon to everybody. Es una tarde caliente a todos. If you start feeling a little bit hot, just tell yourself it's the warmth of all the brotherly love in the room. Si tú comienzas a sentirte caliente, acuérdate de que es el caliente de todos los hermanos aquí juntos. I think it's starting to get a little bit cooler, maybe. Para mí que está ya se está poniendo enfriando un poquito más. As you could maybe have guessed, we're going to take a look at the parable of the talents today. Como ya quizá adivinaron, vamos a explorar la parábola de los talentos. This thing is right in your face. One thing I've learned with parenting, Una de las cosas que yo he aprendido siendo padre, something that Michelle has helped me with a lot, y algo que Michelle me ha dado a ver, me ha enseñado mucho, is the idea of setting expectations. es la idea de que tenemos que tener expectativas. You might think you tell a 2 or 3-year-older, Si tú piensas, si tú le dices a un muchachito de 2 o 3 años, you need to behave, tú tienes que comportarte bien, be good. ser bueno. And they might have a desire to behave and be good. Y quizá ellos tienen un deseo de ser bueno, But that's a little bit too generic for a little kid like that. pero eso es demasiado genérico para un niño así. They need expectations. Well, to be good and to behave means you'll sit still and you'll be quiet. Necesitan expectaciones. ¿Qué significa el comportarse bien? Tiene que estar silencioso, tiene que sentarte tranquilo. Or you won't fuss when we try to brush your hair. You won't fuss when we try to brush your hair. No te enojes cuando trata de peinarte. And it'll just be for this amount of time. After that, we can play and we can have fun. Después de pasando un tiempo haciendo eso, vamos a poder jugar. And giving that amount of expectation and understanding Y dándole a ellos esas expectativas, ese entendimiento, goes a long way in helping a young child know what they should be doing and how long they should be doing. eso ayuda mucho a un muchachito a saber qué es lo que tiene que estar haciendo y por cuánto tiempo lo tiene que hacer. Well, of course, our Heavenly Father is a much better parent than we are. Pero nuestro Padre Celestial es muchísimo mejor Padre que nosotros. And He knew that He should set expectations for us. Y Él sabía que tenía que darnos expectativas de nosotros. We need to be good children of God. Tenemos que ser buenos hijos de Dios. But what exactly does that mean? ¿Pero qué significa eso? And there are many parables and illustrations He makes describing how He's going to judge us. Y hay muchas parábolas que Dios nos ha dado de cómo Él nos va a juzgar a Or nosotros. how it is that we are going to be evaluated when Judgment Day comes. Y cómo Dios nos va a evaluar cuando el día del juicio venga. And with these expectations in mind, Y con esas expectativas en mente, it helps us know exactly what we should be doing currently. nos ayuda a ver qué tenemos que hacer ahora mismo. And that's what the parable of the talents helps us with. Y de eso se trata la parábola de los talentos. Long story short, Jesus is telling us that He is giving us abilities and opportunities. Un resumen de esa parábola es que Dios nos ha dado talentos y habilidades. And if we want to be good children of God, Y si queremos ser buenos hijos de Dios, we'll be using these blessings and these opportunities He's given us vamos a usar estas bendiciones y oportunidades que Él nos ha dado to be productive in the kingdom para ser productivos en el reino, as we wait for Him to return. al nosotros esperar que Él venga. Whether that's spreading the gospel and helping more people come to Christ, Ya sea que nosotros reguemos el evangelio y que más vengan a Cristo, or encouraging our brethren and finding ways to help them grow spiritually. o animando a nuestros hermanos para que ellos crezcan And espiritualmente. so that's what we're going to be looking at today. De eso es que vamos a ver hoy en día. So we'll go ahead and read the parable. Vamos a leer la parábola, You can go to Matthew 25, Mateo 25, starting with verse 14. y vamos a comenzar en el versículo 14. Jesus says, "For it is just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender en un viaje llamó a sus siervos y lo encomendó sus bienes. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his own journey." Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a sus capacidades, y se fue de viaje. Immediately the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. In the same manner, the one who had received the 2 talents gained 2 more. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2 más. But he who had received the 1 talent went away, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Now, after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have gained 5 more talents. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Also, the one who had received the 2 talents came up and said, Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have gained 2 more talents. Llegando también a él los 2 talentos, dijo, Señor, usted me ha entregado 2 talentos, mira, he ganado 2 talentos más. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. And the one also who had received the 1 talent came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted era un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. And I was afraid, and I went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. But his master answered and said to him, You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow, and gather where I scattered no seed. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Therefore, take away the talent from him and give it to the one who has the 10. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene los 10 talentos. For to everyone who has, more shall be given, and he will have in abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Throw out the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Story turns pretty dark pretty quickly. La historia se pone bien oscura, bien rápido. So, of course, this is a parable of Jesus. Esta es una parábola de Jesús. Stories he would tell to illustrate an important truth for us to consider. Historias que él daba para ilustrar lecciones importantes. To best understand them, you always want to focus first just on understanding the details of the story. Para uno entender las parábolas, es bueno entender los detalles de las parábolas. Before you begin to interpret what it all might mean. Para antes de tú interpretar lo que cada cosa significa. So let's start by considering the individuals in the story. Vamos a considerar los individuos en esta There, historia. of course, is the master Tenemos el amo and his 3 slaves or his 3 servants. y tenemos los 3 esclavos, los 3 siervos. And the idea is this master is very wealthy. He's an industrious man, an entrepreneur. Este amo tiene mucho dinero, él es un negociante. So he's going to go off and probably do some business thing and, make money. Él va a salir y va a salir como a negocios, But he's the kind of guy who wants his money to make money. pero él quiere que su dinero haga dinero. So he takes 3 trusted servants So, él toma a 3 siervos aquí and gives each of them a talent. y a cada uno le da talentos. Now, the talent in English and in Spanish is an ability or a skill that you have. La palabra talento en inglés y en español es como una habilidad. Well, the word talent here, the Greek word, it's a reference to a weight. La palabra en griega talento tiene que ver con una cantidad, con un peso de dinero. Yeah, and so the idea is if you have a talent of money, you would have gold pieces that weigh that much. So, si tú tienes un talento, tiene que ver con la idea de que tú tienes piezas de oro que pesa un talento. So it'd be like having a kilo of gold. I don't know. Sería como tener una
20 libras de oro. Now, a talent would be a large sum of money. So, un talento es una suma grande de dinero. We're just going to say one talent is $1,000. Vamos a decir que un talento son $1,000. So to the first trusted servant, the master gives $5,000. So, al primero le dan $5,000. Thank you, Gary, for getting the slides to work so you guys can see the nice illustration. Gracias por Gary por arreglar eso para que ustedes vean los dibujos. So the first servant gets $5,000. El primero le dan 5,000. Now the second servant, he gets $2,000. Al segundo le dan 2,000. Let's go ahead and do this here. We'll get all out. ¿Qué? Okay, to the second he gives $2,000. Al segundo le dan $2,000. To the third servant he gives $1,000. Y al tercer siervo le dan $1,000. And the idea is while the master is away, they're going to take this money to buy, to invest, to sell and trade. Y la idea es de tomar este dinero mientras el amo está afuera y usarlo para vender, para invertir y para hacer más dinero. That way when he comes back, he has more money than he left them with. Para que cuando el amo regrese, él tenga más dinero de lo que él tiene al principio. And based on this premise, he's going to evaluate their work and provide them with a reward for their success. Y en base al resultado de ello, él le va a dar una recompensa a ellos. Now, the first who had 5,000, El primero que tenía 5,000, he was able to double his money, él pudo duplicar en lo que él tenía. ending up with 10,000. Y él acabó con 10,000 talentos. The second also doubled his amount, El segundo también duplicó su cantidad ending up with 4,000. y acabó con $4,000. So he ended up with less than the first guy started with, El segundo acabó con menos que con el que el primero comenzó. but proportionately his productivity was the same. Pero proporcionalmente su productividad fue la misma. The third, who only received 1,000, El tercero, que solamente recibió $1,000, he opted to do nothing with the money. él dijo que no quería hacer nada. He dug a hole Él cavó un hoyo and buried the money in that hole y lo puso ese dinero en el hoyo so that nothing bad would happen to it. para que nada malo le pasara. And then he would return it to the master, I guess, just a little bit more dirty. Y él lo podía regresar a su amo un poquito más sucio. So he didn't gain anything, but at least he didn't lose anything. Él no ganó nada, pero aunque sea no perdió nada. Well, when it came for time to reward, Cuando pasó el tiempo del premio, the first servant who doubled the amount, el primer siervo que duplicó la cantidad, he received the good pleasure of his master. la recompensa fue que él complació a su amo. He accepted him, he was pleased, Lo aceptó, él estaba agradado and he was going to then give him more responsibility. y le dio a él más responsabilidad. I think the idea is if you're a servant, the more trusted, the more faithful you are as a servant, the better condition your living is going to be. Yo pienso que la idea es que si tú eres un siervo fiel, que tu condición va a ser mucho mejor. You can imagine some servants living in the nice house with the master in those kinds of good conditions. Quizás tú te puedes imaginar un siervo que vive en la casa del amo con mejores condiciones. Well, the second servant, even though he ended up with less than the first guy started with, Aunque el segundo siervo, aunque él acabó con menos que con el primero comenzó, because his productivity was proportionate, porque su productividad fue proporcional, he receives an equal reward, él recibió una recompensa igual. also receiving the master's pleasure También recibió que el amo estaba complacido in receiving more y responsibility. recibió más There's responsabilidades. not any indication that the master was more pleased with the first servant than the second. No hay ninguna indicación de que el amo estaba más agradado con el primero que con el segundo. But when it comes to the third servant, Cuando él llega al tercero, the third servant, he had some preemptive explaining to do. el tercer siervo ya tenía como una excusa, una explicación And preparada. his explanation starts with kind of blaming the master. Y su explicación comienza dándole culpa al amo. You know, you're kind of strict and harsh, Tú eres un amo fuerte y estricto. so I was too afraid of you. Yo tenía tanto miedo de ti. I was afraid that in investing the money, I would lose the money. Yo tenía miedo que en invertir el dinero lo iba a perder. And who knows what you would do to me then. ¿Y qué sabe lo que tú me harías a mí? So I protected the money. Yo protegí el dinero. And look, here you go. You can have it back. Aquí está tu dinero, de vuelta. Did the master seem to accept this excuse? El amo aceptó esa excusa. He says, well, you know,
you could have put it in a bank. Él dijo, tú podías ponerlo en el banco. Those protect your money as well. Eso también protege tu dinero. And if you did that, at least you would have gotten interest. Y si tú hubieras hecho eso, aunque sea tuviera intereses. And in case we were worried this master wasn't reasonable, Y en caso de que tú piensas que este amo no era un amo razonal, you know, how much interest does money in the bank even get? ¿cuánto intereses tú ganas en el banco cuando tú tienes dinero en el I remember banco? when they told me that when I was a kid, it's like, oh, cool, I got free money. Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron eso como un muchacho pequeño. Oh, intereses, dinero gratis. So I put whatever, $100 I O had, sea, yo puse mis $100 ahí en el banco made like a penny a month. y me daban un penny en un mes. Okay, it's a scam. Ahí yo dije, esto no sirve para nada. But at least something like that would have shown some kind of care and initiative. Pero algo así quizá hubiera mostrado alguna iniciativa, cuidado. I think the master would have been patient and compassionate. Quizá el amo hubiera sido paciente, But instead, the master sees the servant for who he really was. pero el amo ve al siervo por lo que él es verdaderamente. He was wicked. Él era malvado, He didn't obey the master's instructions. no obedeció las instrucciones del amo, Not because he was afraid, but because he was lazy. no porque él tenía miedo, sino porque él era perezoso. And rather than receiving any kind of reward, Pero en vez de él recibir alguna recompensa, he received a pretty severe judgment, él recibió un juicio grande. being cast out into darkness and suffering. Fue echado a las tinieblas y al sufrimiento. An interesting part of the parables of Jesus Algo interesante de las parábolas de Jesús is that when we get to the judgments in the end, they're not very proportionate to the story. a que cuando tú llegas al juicio del final de la historia, no es proporcional a la historia. My favorite is there was a man who came to this wedding feast ill-dressed. Mi favorita es cuando un hombre llega a una fiesta y él no está bien vestido. And the king says, cast him out into the dungeons to be tortured. Y él le dice, manda a ese a las tinieblas para ser torturado. I probably would have ironed my clothes growing up before I went to some weddings if I thought that would happen. Yo me imagino que yo hubiera planchado mi ropa más antes de ir a las bodas. Sí. Yo sabía que eso me iba a pasar. But when we get to the judgments, Pero cuando llegamos al juicio, I think now Jesus is speaking more literal to the reality Cristo aquí está hablando más real sobre la realidad, than just telling the parable. de simplemente contando la parábola. This punishment might be extreme for the story, Este castigo es extremo para la historia, but I think we're supposed to say that this punishment is fitting for the interpretation of the story. pero la idea es que este castigo cabe con la interpretación de la historia. So the idea is each servant, when we speak of God's kingdom and what God expects of us, Lo que vemos aquí es que cuando hablamos de los siervos, del reino de Dios, lo que Dios espera de nosotros, each servant, each child of God is given some amount of ability cada hijo de Dios le dan a ciertas habilidades and is therefore expected to fulfill certain y responsibilities. tienen que cumplir ciertas responsabilidades. In doing so, Y haciéndolo, we receive a reward. y recibimos una recompensa. Failing to do so El fallar en hacer eso results in punishment. resulta en castigo. And you see how God lays out very clear expectations for us. Y ustedes ven cómo Dios da expectativa bien clara para nosotros. I know you. Yo te conozco a ti. I made you. I believe in you. Yo creo en ti, yo te he hecho a ti. I know your potential. Yo I know sé your limits. Yo sé tus potenciales, yo conozco tus límites. Be productive. Sé productivo, Do your best. haz lo mejor And receive my good pleasure. y recibe que yo me complazca de ti. But if you find excuses and reasons to be unproductive in the kingdom during your life, Pero si tú encuentras excusas para no ser productivo en mi reino, en tu vida, that's wickedness and laziness. eso es maldad y pereza. And if you're not going to then be a part of my kingdom, Y si tú no vas a ser parte de mi reino, then what's the only other option? ¿cuál es la única otra opción? So does that story here make sense for us? ¿Esta historia tiene sentido? So making applications, Vamos a hacer aplicaciones. we're going to speak about four things: Vamos a hablar de 4 cosas. ability, Habilidades, responsibility, responsabilidades, potential, potencial
and expectations. y expectativas. The idea that we have abilities, La idea que tenemos habilidades thus we have y responsibilities. por eso tenemos responsabilidades. God knows our potential, Dios conoce nuestro potencial and He expects us to do the best that we can. y Él espera que hagamos lo mejor que podamos. So starting here with ability, Vamos a comenzar con la habilidad. how do we know that everyone has ability? ¿Cómo sabemos que todo el mundo tiene habilidades? Well, He told us that we do. Dios nos dijo que tenemos. We have to take Him at His word. Tenemos que tomarlo a su palabra. 1 Corinthians 12:4-7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7 Here's a dice, verse speaking specifically about the Holy Spirit choosing to give spiritual, miraculous abilities at His discretion. aquí hay un versículo que dice que el Espíritu Santo ha dado milagrosamente habilidades. But in the end here it says, but to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Pero al final él dice, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. And the greater context is God has given everyone certain abilities Y en el contexto Dios está diciendo que Dios le ha dado a todo el mundo habilidades that the church can be equipped. para que la iglesia sea equipada. So when we begin to say, well, I don't have any abilities, So, cuando nosotros decimos no tenemos habilidades, we're essentially accusing the engineer or the architect of not knowing what he was doing when he designed the church. estamos acusando al ingeniero, al arquitecto, que él no sabía lo que estaba haciendo cuando él diseñó la iglesia. It doesn't matter who you are, O sea, no importa quién tú eres, take God's word for it. toma la palabra de Dios, You can do something. tú puedes hacer algo. What confuses us Lo que nos confunde a nosotros is that not all of the ability is the same. es que todas las habilidades no son las mismas. There are different types or kinds of abilities Hay diferentes tipos y clases de habilidades and also different amounts of ability. y diferentes cantidades de I habilidades. think God, in various ways, has made certain people to be more equipped to do more things than others, Dios lo ha hecho que alguna persona está más equipado para hacer más cosas que otros. just like we see in the story. De la misma manera que vemos en la historia. But that doesn't mean that the $1,000 man doesn't have at least some ability. Pero eso no significa que el hombre de $1,000 no tiene habilidades y capacidades. And again, as we've mentioned, God's going to judge us based on the ability He gave us, not based on the other abilities that other people have. Y que Dios, y como vimos en la historia, Dios nos va a juzgar en las habilidades que Él nos ha dado, no en las habilidades que Él no nos ha dado. So we all have something to offer in the kingdom. Todos nosotros tenemos algo que ofrecer en el reino. Think about the example of Paul and the Philippian jailer. Piensa en la historia de Pablo y el carcelero. Now, was Paul an able man in the kingdom? Pablo era un hombre que sabía hacer cosas en el reino. I would say so. Yo diría que sí. Very well educated, Un hombre educado, able to teach and instruct, un hombre que podía enseñar, instruir. brave and valiant. Era bravo, valiente. He had the Holy Spirit. He Tenía el had a degree Espíritu that. Santo y podía hacer milagros. And did Paul do a lot of things? Y Pablo hizo muchas cosas. I mean, he gave us half the New Testament. Él nos dio casi la mitad del Nuevo Testamento. That's a 5,000 talent kind of guy. Ese es un hombre de 5,000 talentos. What about the Philippian jailer? Pero ¿qué del carcelero de Filipo? When Paul and his companions were imprisoned, beaten with sticks and imprisoned, Cuando Pablo estaba en Filipo en prisión y le dieron varas. we talked about this last Sunday. Right? Hablamos de esto este miércoles. And they were in prison, they were singing. Estaban en prisión, ellos estaban cantando. Who heard them? ¿Quién lo escuchó? The Philippian jailer. El carcelero. Here's a man who's not Jewish. Aquí hay un hombre que no es judío. He's a Gentile. Él es un gentil. More than likely, he would be pagan. Quizá era un pagano. Probably quite godless. Quizá un hombre que no era un hombre bueno. He might have been the guy beating Paul with a stick, a few hours ago. Quizá este era el mismo hombre que le estaba dando varazo a Pablo en una hora antes. But when that night he was confronted with the possibility of death, Pero cuando esa noche él fue confrontado con la posibilidad de la muerte, he went to Paul seeking salvation. él fue a Pablo buscando la salvación. Was he the only guy saved that night? Él fue el único hombre que fue salvo esa noche. He left the prisoners, broke Paul and his companions out of jail to go to his house. Él sale de la prisión, deja a los prisioneros ahí, lleva a Pablo a su casa, Where he was baptized for salvation, donde él fue bautizado para la salvación, along with his entire household. con su casa entera. We have a day one, not even day one, a minute one, hour one Christian Nosotros tenemos a un cristiano de una hora led multiple people to Christ that same night. que llevó a que varias otras personas
vinieran a Cristo. Would you think that that jailer would be capable of such things? ¿Tú pensarías que ese carcelero tenía ese tipo de habilidades? God knew what he was capable with. Dios sabía de lo que el carcelero era capaz. If you've been a Christian for an hour, Si tú eras un cristiano solamente de una hora, God equipped you with enough for you to come to the truth. Dios te ha equipado con suficiente para que tú vengas a la verdad. Therefore, you come equipped to help other people to come to the truth Que as well. significa que tú vienes equipado para ayudar a que otros vengan a la verdad también. Don't find some excuse that you're not able to. No encuentro una excusa, yo no puedo. That, Jesus says, is laziness. Jesucristo dice, eso es pereza. Look within. Mira hacia adentro. I can't preach a sermon like Gardner. Yo no puedo predicar un sermón como Gardner. I can't make 5,000 YouTube videos like Yo Gardner. no puedo hacer 5,000 videos de YouTube como Gardner. But I have a relationship with my neighbor. Pero yo tengo una relación con mi vecino. Nobody else in the church knows my neighbor like I do. Ninguna otra persona conoce a ese vecino como yo. Start with what we can. Vamos a comenzar con lo que tenemos. Also, different kinds of abilities. Tenemos diferentes tipos de As habilidades. great as Paul was at so many things, Lo grande que Pablo era en cosas grandes, contrast him with Barnabas, a un contraste con Bernabé, a man known as being a son of encouragement. a un hombre que era conocido como el hijo de ánimo. When they first started their missionary journeys together, Cuando comenzaron el primer viaje misionero juntos, Barnabas, I get the impression maybe he was older. yo veo la impresión de que Bernabé era un poquito más viejo. He was definitely a Christian for a longer time. Él era un cristiano por mucho más tiempo. He had been teaching the gospel for a longer time. Él ha estado enseñando el evangelio por mucho tiempo. And so in the early trips, he was the main guy leading and speaking and so forth. En el primer viaje, él era que tenía el liderazgo y estaba enseñando. You're hardly through the first trip when the names flip and suddenly Paul is the more preeminent one. Pero tú no tienes mucho tiempo en el viaje y el nombre de Pablo se pone primero y él se vuelve el hombre And I principal. think it's because Paul begins to lean into the greater gifts and abilities that he has. Y yo pienso porque Pablo se da cuenta de esas habilidades que él tiene y comienza a As usarlas. as Barnabas continued to be the son of encouragement, as he was called. Mientras Bernabé continuaba siendo ese hijo de ánimo que él siempre ha sido. When Paul lost patience with Mark, Cuando Pablo perdió la paciencia con Marco, says he shouldn't be a part of our preaching. ese no debe ser parte de nuestro viaje misionero. Barnabas disagreed so vehemently that they broke off and started two journeys. Bernabé no estuvo de acuerdo con eso y fue tan grande que comenzaron 2 viajes misioneros. And we see years later, Paul returned and saw Mark as being useful, probably because of the encouragement of Barnabas. Y vemos que años después Pablo pudo ver lo útil que era Marco y me imagino que fue por el ánimo que Bernabé le dio. So if you had to pick one in the kingdom, who would you choose, Paul or Barnabas? Si tú pudieras coger uno en el reino, Pablo o Bernabé. It's a dumb question because we don't have to pick. Y es una pregunta tonta porque no hay que escoger. We have both. Tenemos los dos. Thank God for that. Y dámosle gracias a Dios por eso. Now multiply that by however many members there are in Christ's body. Y podemos multiplicar eso por cuántos miembros hay en el cuerpo de Cristo. Aren't you grateful how different we are? Que tú no le das gracias a Dios lo diferente que somos. And so our mindset needs to be, Nuestra mentalidad tiene que ser, don't doubt God's design. no dude el diseño de Dios. If you're insecure, yes, you can. Si tú eres inseguro, tú sí puedes. If you're proud because of your ability, remember that talent, that money came from God in the first. Y si tú eres orgulloso, acuérdate que ese talento vino de Dios. So be careful how we judge. Tengamos cuidado cómo juzgamos. Let's focus first and celebrate what people are and what they can do, Y vamos primero a celebrar y vamos a ver lo que la gente sí puede hacer. rather than enlarging in ourselves and others what we can't or don't feel equipped to do. O en vez de engrandecernos y decir, mira, ese no puede hacer esto, mira, yo soy mejor que aquel. One other quick concept I'd like to share. Otro concepto rápido que yo quiero compartir. Think about the idea of having a repurposed ability. Yo quiero que ustedes piensen en la idea de tener una habilidad que ha sido reprogramada. Again, how is it a day one Christian can be useful in the kingdom? ¿Cómo un cristiano de un día puede ser útil en el reino? You know, if I studied music my whole life, Si yo he estudiado música mi vida entera and then it's finally my time to enter the working force, is that what? y finalmente yo entro a trabajar. Job. And so I go to my workplace, Entonces yo voy a mi trabajo and there I show up a nurse in the ER. y ahí yo llego y lo que soy una enfermera en emergencia. How's that going to go? ¿Cómo va a surgir eso? It's going to go terribly. Eso va a ser terrible. Is that what it's like to be a Christian? ¿De eso qué significa ser cristiano? Well, because when you're a Christian, Cuando tú eres un cristiano,
You've got abilities and talents, Tú tienes habilidades y talentos, but who have you been using them for? pero ¿para qué tú la estás usando? For self and for Satan. Para ti y para Satanás. We surrender ourselves to Satan So- and use our abilities for selfish purposes. So, nosotros nos rendimos a Satanás y usamos nuestras habilidades para el egoísmo. When you become a Christian, Cuando tú te vuelves cristiano, you don't lose any of those abilities. tú no pierdes ninguna de esas habilidades. You find a new purpose for those Tú abilities. encuentras un nuevo propósito para esas habilidades. Paul began preaching the gospel the first week that he was a Christian Pablo comenzó a predicar el evangelio la primera semana del ser cristiano, because he was already a preacher porque ya él era un predicador and he was already passionate and bold for the things of God. y él era ya apasionado y con coraje con las cosas de Dios. He just learned how to turn those abilities instead to Christ rather than to self. Lo que él hizo fue que tomó esas habilidades y ahora lo está usando para Cristo. So stop being busy for the devil. So, para de estar ocupado para el diablo, Let's surrender ourselves as tools for righteousness. vamos a rendirnos y ser herramientas útiles para la justicia. All right, let's keep moving here. Vamos a seguir Let's moviéndonos. talk about responsibility. Vamos a hablar de la responsabilidad. We all have the abilities, and thus we all have responsibilities and jobs that we can do. Si tenemos habilidades, tenemos responsabilidades, trabajos que podemos hacer. Think about what Paul says in Ephesians 4. Nota lo que Pablo dice en Efesios 4. The church has apostles, prophets, evangelists, pastors. Las iglesias tienen apóstoles, profetas, evangelistas. I'm not any of those things, Yo no soy ninguna de esas cosas. so I can't do the work. ¿Eso significa que no puedo hacer el trabajo? Well, the work of the apostles and prophets El trabajo de los apóstoles y profetas is to equip the saints. es de capacitar o equipar a los santos. Now, I am a saint, Ahora, yo sí soy un santo, not in the arrogant kind of contemporary meaning. no en la manera arrogante. But if you've been baptized into Christ, you are a saint of God. Pero si tú has sido bautizado en Cristo Jesús, tú eres un santo de Dios. And all those people in the front, whether it's the apostles writing the letters or the preachers preaching from those letters, Y esas personas que están en el frente, los apóstoles escribiendo las cartas, los predicadores predicando las cartas. they are working because they know you can then do the work, Ellos están trabajando porque ellos saben que tú sí puedes hacer el trabajo. which is the building up of the body of Y Christ. que es de edificar el cuerpo de Cristo. If you're a Christian, that's your job. Si tú eres un cristiano, ese es tu trabajo. And God knows you can do that. Y Dios sabe que tú lo puedes hacer. And so we see that there are different abilities, as you mentioned before. Y tú puedes ver que hay diferentes And habilidades. let's look at some of those that are mentioned here in Romans 12. Y vamos a ver algunas que se mencionan aquí en Romanos 12. Mentions prophecy, Habla de profecía, faith, fe, service, servicio, teaching, enseñanza, exhortation, exhortación, giving, dar, leading, dirigir mercy. y misericordia. Some of those gifts seem supernatural, like the prophecy. Algunos de esos dones sí son milagrosos, como la profecía. What about the gift of generosity? Pero ¿qué del don de la generosidad? I mean, the Holy Spirit might be touching your heart through providence and through scripture to be more generous. Quizá el Espíritu Santo está tocando tu corazón por medio de la providencia y la palabra, But it doesn't take a miracle to take your possessions to share with those who are in need. pero no toma un milagro para tú tomar tus posesiones y repartirlas con otros. And if we're including gifts like giving or leading or mercy, Y si estamos hablando de otros dones como el dirigir, el exhortar, how long would this list be if it was exhaustive? ¿qué tan largo sería esta lista si se dieran más artículos? It's not that we don't have abilities No es que nosotros no tenemos and that we habilidades can't fulfill these y responsibilities. que no podemos cumplir esta responsabilidad. Usually we're too limited in what we think the responsibilities are. El problema es que a veces estamos demasiado limitados en cuál es la responsabilidad. Well, if I'm not teaching the class, then there's nothing else to do. Si yo no estoy enseñando la clase, yo no tengo nada que hacer. That's not the only responsibility. Esa no es la única responsabilidad. There are so many forms of evangelism. Hay tantas formas de evangelizar. Some guys like Roger and me might say, well, we're evangelists. O sea, personas como yo y Tim podemos decir somos evangelistas, But who are the women here who have been most involved in bringing more and more members? pero ¿cuáles son algunas de las mujeres aquí que han estado envueltas en traer más y más miembros? It's almost every congregation I've been to, it's not even the preachers who are the most effective in bringing
bring people to Christ, but women who bring people to those teachers. En muchas de las congregaciones que yo he sido parte, no son tanto los predicadores que están trayendo personas a Cristo, pero mujeres que están trayendo personas a esos predicadores para que vengan a Cristo. We already mentioned generosity, but think about the idea of just supporting and being there for people. Ya hablamos de la generosidad, hablamos de la idea de estar ahí para personas, apoyar a personas. Different forms of hospitality, or just showing kindness and attention to people who need to know that they matter. Diferentes tipos de hospitalidad o simplemente mostrar atención a personas que lo You necesitan. can do all kinds of ministry with your phone, Tú puedes hacer todo tipo de ministerio con tu teléfono. reaching out to so many people. Tú puedes alcanzar tantas personas. And there's logistic things. Y hay cosas que son cosas prácticas. Sí. You think about in Acts 6 when the men were designated to make sure that the widows were being fed. Como en Hechos capítulo 6, cuando a los hombres lo pusieron encargado de que a la viuda le dieran de comer. How many members of the church were involved in that practice? ¿Cuántos miembros de la iglesia tuvieron que estar envueltos para que eso pasara? It would have been a huge work for a lot of people to be involved in. Eso hubiera sido un trabajo grande que muchas otras personas tuvieran envueltas. So again, let's find the responsibilities that we are able to fulfill Vamos a encontrar la responsabilidad de que nosotros sí podemos hacer and do that. y hacerla. Another story I want to mention. Otra historia que yo quiero mencionar. I love the story of Dorcas or Tabitha and Peter. A mí me encanta la historia de Dorcas y Pedro. Basically, there's this church. Básicamente hay una iglesia. Peter visits this church. Pedro visita esa iglesia And they're all upset and crying because this individual Dorcas has passed away. y ellos están enojados y tristes porque este individuo que se llama Dorcas ha muerto And they miss her dearly. y le hacen falta a ella. And the best way they can represent how much they miss her Y la única manera que ellos pueden representar cuánto ella le hace is falta, they bring forth the physical manifestation of all her good deeds. ellos muestran la manifestación física de las buenas obras de ella. They bring all the clothing and the tunics that she made. Traen la ropa y la túnica que ella le ha hecho. Well, who did? ¿Quién hizo eso? It was the widows and the elderly. Fueron las viudas y las ancianas. And so I imagine that Dorcas, she probably was a garment maker by trade. Yo me imagino que Dorcas era por trabajo, su trabajo era que ella cosía. She had the ability and she had the tools and the resources. Ella tenía las habilidades, tenía las herramientas, los recursos. So she would work hard to make a living and support her family or whoever. Y yo me imagino que ella estaba trabajando duro y así apoyaba a su familia. But when her workday was done, Pero cuando su día de trabajo se acababa, she would keep her garment maker working, ella seguía cosiendo ahí, using the materials that she paid for with her own money, usando los materiales que ella pagó con su propio dinero, spending how many hours making multiple garments for multiple widows in the church. pasando horas haciendo mucha ropa para muchas viudas en la iglesia. You know what Peter does? ¿Sabe lo que Pedro hace? He raises her from the dead. Pedro la levanta de entre los That muertos. was a good day for them. Eso fue un buen día. My favorite part about this story, Mi parte favorita de esa historia. you have an apostle of Jesus Christ resurrecting someone from death. Tú tienes a un apóstol que levanta a alguien de entre los muertos. And he, in that work, isn't even the greatest thing in that chapter. Él y esa obra no es lo más grande en ese capítulo. We walk away from this chapter saying, wow, Dorcas, what an amazing person. Nosotros leemos esa historia y decimos, wow, Dorcas, qué persona ni más fenomenal. Don't you know that in the kingdom you can be equally valuable as the Apostle Peter? ¿Tú sabes que en el reino tú puedes tener el mismo valor que el apóstol Pedro? If we dedicate ourselves to fulfill the responsibilities that we can and be there for those who need us. Si nosotros nos ocupamos para cumplir las responsabilidades que Dios nos ha dado. It gives me goosebumps. Eso me da escalofríos. Okay, let's talk two more things. Potential. Vamos a hablar de dos cosas más. Potencial. We have potential. Tenemos potencial. Believe that we can do more. Tenemos que creer que podemos hacer más. Don't be content with what you're doing. No te contento con lo que tú estás haciendo. We see in this passage here, Paul says, I've done a bunch, Pablo dice aquí en este pasaje, yo he hecho mucho, but I haven't obtained eternal life. pero yo no he obtenido la vida eterna. My attitude is but what's past I leave behind me, Mi actitud es olvidándome de lo que está afuera, and I press onward towards the goal, the upward call in Christ. olvidándome de lo que he pasado y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Anyone
anyone else who is perfect should have this same attitude. Los que son maduros o perfectos deben tener esta actitud. See the potential that we have while we are here. Veamos el potencial que tenemos aquí. Think of some ways we can determine our potential. Vamos a ¿cómo podemos determinar nuestro potencial? One way is to be mindful of examples of other people. Es bueno de tener en mente el ejemplo de otros. We mentioned sometimes we're not creative enough in knowing what responsibilities there are to be done. La realidad es que a veces no somos creativos en pensar cuáles son mis responsabilidades. Years and years ago, when I was here and I was teaching the young people at Sherman Avenue, Años atrás, cuando yo estaba aquí, estaba enseñándole a los jóvenes en Sherman. Roger was actually down at FC. He had, was meeting Caleb down there and growing at FC. Roger estaba en FC, estaba conociendo a Caleb, creciendo allá. So every Tuesday and Thursday, I was teaching the kids class here. So yo los martes y los jueves estaba enseñando la clase. But for 2 summers in a row, Roger and Caleb came to the city. Por 2 veranos, Caleb y Roger vinieron a la ciudad. And they would go to the houses of these kids I was teaching and do Bible studies and take them to churches and various things like that. Ellos iban a la casa de esos muchachos, le daban estudios bíblicos, los llevaban a iglesias. And I told myself, Y yo me dije a mí mismo, I didn't know you could do that. yo no sabía que podía hacer eso. When they come up and they do these extra responsibilities, Pero cuando ellos llegaron y tomaron esas responsabilidades, man, that's a good work that they're doing and the young people are responding to it. y es una buena obra que estaban haciendo y los jóvenes estaban respondiendo. So when they went back to FC, So, cuando ellos regresaron para Florida College, I said, well, let me try to do the same now. yo dije, déjame tratar de hacer lo mismo yo. And I spent a lot of time in Vanessa's building years ago. Y yo me pasé mucho tiempo en el building de Vanessa, Work with the young people there. trabajando con los jóvenes allá. So we should look to other people as examples to help us. So, tenemos que mirar al ejemplo de otro para ver nuestro potencial. But at the same time, be careful about how we compare ourselves to other people. Pero al mismo tiempo tengamos cuidado de no compararnos con otros. Other people, that's not the standard that we should be following. Porque otras personas no es el estándar que debemos estar siguiendo. And Paul mentions the danger of comparing ourselves to others. Y Pablo habla del peligro de compararnos el uno con el otro. Here, the context of to commend ourselves as being better than other people. Aquí en el contexto es que yo pienso que soy superior a otros porque me he comparado. But also that we wouldn't feel inferior and thus useless. Pero también de que no nos sintamos inferior y de esa manera nos sentimos que no somos útiles. Instead, we should be judging ourselves by the Word of God. Nosotros tenemos que juzgarnos por medio de la palabra de Dios. Ephesians 4 tells us the Word of God is a active and living sword. Efesios capítulo 6 dice que la palabra de Dios es activa y útil It can divide the difference between your thoughts and your intentions. y puede dividir la diferencia entre tu pensamiento y tus intenciones. When we want to evaluate who we are and what we're doing and our motives, Cuando tenemos que evaluar quiénes somos nosotros, nuestros motivos, let Scripture be your measuring stick and your guide. deja que las escrituras sea tu medidor y lo que te guía. Because when you sincerely read and your heart is affected, Porque cuando tú sinceramente lees y tu corazón es afectado, that's the Spirit helping you see, I could be doing this better and I can be more productive here. ese es el Espíritu diciendo, tú puedes hacer esto mejor, yo puedo ser más productivo aquí. And so follow that. Así que sigue eso. We also see that our potential can increase. Podemos ver que también nuestro potencial puede incrementar. Here we can train our senses to better discern good and evil. Aquí podemos ver que podemos ejercitar nuestro sentido para discernir el bien y el mal. The more good we do, the more we're being trained to do good. Mientras más bueno hacemos, más nos entrenamos en el bien. And as we read in Matthew 25, but also here, Y como leímos en Mateo 25, también aquí, start by being faithful in a little so you can grow to be faithful in much. sé fiel en lo poco para tú crecer a ser fiel en lo mucho. My first Bible classes I taught, for instance, Las primeras clases bíblicas que yo enseñé were on a much smaller scale. eran mucho más pequeñas. And then people gave me more opportunities to preach in a larger audience, probably when I shouldn't have been. Y me dieron más oportunidades para enseñar en una audiencia más grande, quizás oportunidades que no me merecía. But God's given so the preachers here time to grow and develop. Pero Dios le ha dado a los predicadores aquí tiempo para desarrollarse. And maybe now we can make trips and go other places to do some greater things. Y ahora podemos hacer viajes y ayudar en esas maneras. But we need to start smaller and grow to greater ability. Pero podemos comenzar pequeño y crecer en esas habilidades. Finally, to conclude pretty quickly here, Finalmente, para concluir, returning to the expectation. regresando a las expectativas.
The big message of the story is God expects us to be productive. El mensaje primordial de esta historia es que Dios espera que nosotros seamos productivos. And God is evaluating and judging us now based on whether or not we're being productive. Y Dios nos está evaluando a nosotros ahora y nos está preguntando si estamos siendo productivos. And I think this is important Y para mí que esto es importante to know, para saber. because I think for many of us, this kind of just flies under the radar. Porque para muchos de nosotros eso como que no lo vemos. God's judging me if I'm not doing bad stuff. A veces pensamos, Dios me está juzgando si yo estoy haciendo cosas malas. You know, being a Christian is all about, we'll make sure we eliminate these worldly things that worldly people do. Y pensamos, el ser cristiano es eliminar estas cosas malas del mundo. You know, and I got to go to the club meetings every Sunday. Y yo tengo que ir al club todos los domingos. Everybody there seems to accept me and treat me like I'm part of the group. Todos ahí me aceptan y yo soy parte del grupo. So I guess that's it. Y a veces pensamos, eso es. Well, we know that's not it. Pero nosotros sabemos que eso no es. We are not in a club, we are in a kingdom. Nosotros no estamos en un club, estamos en un reino. And kingdoms can only grow and thrive when the citizens are active and productive, Y el reino nada más puede crecer cuando los ciudadanos están activos, haciendo, contributing to growth contribuyendo al crecimiento and getting resources y buscando recursos and using these things to strengthen the walls and so forth. y usando esos recursos para que el reino crezca. We need to ask, am I producing in God's kingdom? Y tenemos que preguntarnos, ¿estoy produciendo yo en el reino de Dios? Are there positive spiritual results happening because of my influence and my impact? ¿Hay cosas positivas que están pasando por mi influencia y mi ejemplo? We're not trying to measure greatness before other people, No estamos tratando de medirnos grande en comparación a otros, but value and worth in the cause of Christ. pero tenemos que ver nuestro valor en la causa de Dios. Remember what Jesus said would happen to salt that loses its flavor? ¿Usted se acuerda lo que le dijo lo que Cristo dijo que le pasa a la sal que pierde su sabor? Well, now it's no better than sand. No sirve más que la arena. You just throw that on the ground Tú lo tiras ahí en el piso and it gets stepped on. y lo pisotean. One of the great goals for God's people Una de las metas grandes para el reino de Dios is that we would be active and useful in producing and bearing spiritual fruits in His kingdom. es que seamos activos produciendo fruto en su reino. When he describes the Christian living of the Thessalonians, Nota cómo él describe el cristianismo de los he tesalonicenses. mentions the work of their faith, Él habla de la obra de su fe, the labor of their love, su trabajo de amor and their steadfastness of hope. y la firmeza de su esperanza. It's a powerful way to think of our walk. Es una manera poderosa de pensar en nuestro caminar. Work, Trabajo, obra, labor, trabajo and do it for a long time. y hágalo por mucho tiempo. Let's keep this in perspective as well. Tengamos eso como perspectiva. But thankfully, God is a compassionate God. Suerte que Dios es un Dios de compasión. He knows how to judge properly and proportionally. Él sabe cómo juzgar correctamente y He proporcionalmente. knows just how capable you are Él sabe qué tan capaz tú eres or how limited you are. o qué tan limitado tú eres. And He's looking for you to do what you can do. Y Él está tratando de ver lo que tú puedes hacer. And let's just begin. Let's at least invest His gifts in that spiritual bank. Y vamos a comenzar a invertir esos dones en el banco As we espiritual. grow to trust in Him that we are valuable to Him. Y al nosotros confiar en Él, de que tenemos valor delante de Él, Remembering that failing to do so acordándonos que si fallamos en hacer eso, is wickedness and laziness es maldad y pereza that receives judgment and punishment. y recibe juicio y castigo. May God help us to grow in these ways. Que el Señor nos ayude a crecer en esta parte. Thank you for your attention.